Descubierto. El increíble encuentro que transformó la vida de una mujer en la mesa equivocada. Era un día cualquiera en la vida de Rosa, el mismo trajín de siempre. Despertar a los niños, preparar el desayuno, correr en busca del uniforme perdido. A sus 40 años, sus sueños parecían desvanecerse entre las exigencias del trabajo y la crianza de sus 2 hijos. Como asistente administrativa en un bufete de abogados, sentía cada día un peso adicional en su alma. El trabajo era monótono, la rutina asfixiante. ¿Por qué no te quedas como asistente? Es lo que sabes hacer. Resonaban las voces de su familia en su mente. Esa frase se volvía un eco cruel que desdibujaba sus anhelos de retomar la universidad. ¿Era eso todo lo que le esperaba? Agobiada, decidió tomarse un pequeño respiro y se dirigió a la cafetería del barrio. El aroma del café recién hecho la envolvió, pero el calor apenas la consolaba. Por accidente, se sentó en la mesa equivocada. La mujer frente a ella, con un aura vibrante, era Elena, una abogada reconocida en la comunidad. Al instante, Rosa se sintió atraída por su carisma, como si su historia pudiera ofrecer una luz en su oscuro túnel. Las palabras de Elena fluían, de batallas perdidas y triunfos ganados, de sueños recobrados. Rosa escuchaba, ansiosa por absorber su energía, ese destello que despertaba algo olvidado dentro de ella. «¡Qué talento tienes!», le dijo Elena, sorprendida por la profundidad de las inquietudes de Rosa. En el fondo, Rosa sentía que era un halago inesperado, un resquicio de esperanza en un mundo lleno de previsibilidad. Sin embargo, tras la admiración también brotaron dudas. ¿Era suficiente para cambiar su vida? Las sombras de su inseguridad comenzaron a acercarse nuevamente. Antes de que ella pudiera responder, Elena continuó hablando sobre su propia experiencia, abriendo puertas a posibilidades que Rosa creía cerradas para siempre. «Deberías considerar retomar tus estudios», sugirió Elena, y aunque las palabras eran dulces, su eco resonaba como una advertencia. La vida de Rosa era complicada. Su mente acelerada solo pensaba en los niños, las cuentas por pagar, el trabajo diario. Sentía una presión constante. ¿Cómo podría?, se preguntaba, luchando con su propia resistencia interna. Mientras la conversación avanzaba, una inquietante realidad comenzó a hacerse evidente. Rosa se sentía ilusionada y aterrorizada al mismo tiempo. La invitación de Elena se convirtió en un dilema moral. Dudar era su reacción habitual, pero aquí había una oportunidad grande. ¿Seré capaz?, se cuestionaba una y otra vez. Aquella simple conversación se transformaba en un campo minado de expectativa y miedo. Si se atrevía a cambiar su vida, muchas opiniones desfavorables la seguirían. Las voces de su familia y los amigos que la veían como un pilar, no como un ser capaz de ambicionar más. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras Elena hablaba, Rosa sintió que un torbellino de pensamientos la envolvía.
Aquellas oportunidades, ese nuevo camino, se percibían como una montaña que no podría escalar. Cada palabra alentadora que escuchaba se contraponía a su miedo a fracasar, a ser juzgada. El peso de las expectativas familiares pesaba más que nunca. En su mente, las voces de los escépticos creaban ecos aún más continuos. Sus palabras amenazaban con cerrar cada posible nuevo día lleno de luz. ¿Podría Rosa salir de esa sombra y enfrentar lo que realmente quería ser? Esa pregunta la atormentaba, mientras su corazón se apretaba. La tensión aumentaba, el silencio entre ellas se tornaba palpable. Rosa sabía que debía tomar una decisión, pero tenía miedo. El futuro era incierto, y de repente la idea de hacer algo nuevo parecía un lujo inalcanzable. Cada mirada de desaprobación de su familia la paralizaba. ¿Podría permanecer en la mesa equivocada para siempre? ¿O sería el momento de reclamar su espacio, su voz? La angustia crecía dentro de ella, y justo cuando iba a decidirse, Rosa respiró hondo, tratando de calmar la tempestad interna que la desbordaba. Todo lo que había sentido en los últimos minutos se colisionó dentro de su mente. Las historias de Elena danzaban en su cerebro, coincidiendo con una necesidad imperiosa de cambio. No obstante, en el fondo, sentía un nudo que la mantenía cautiva. Había algo perturbador en la idea de confrontar su futuro. La vida que había construido, aunque pesada, era conocida, familiar. Podía permitirse arriesgarse a lo desconocido. «Necesitamos seguir», dijo Elena, interrumpiendo sus pensamientos. «Si no lo haces tú, ¿quién lo hará?» Rosa sintió que esas palabras la atravesaban, retumbando en su interior. Era una pregunta directa, un reto casi personal que la obligaba a mirarse en el espejo. El eco de sus sueños perdidos resonaba más fuerte. Pero el miedo era un compañero voraz. Por un instante, Rosa pensó en su familia, su esposo, siempre realista y pragmático, cuya voz interior se sumaba al coro de voces escépticas. ¿Cómo podría desilusionarlo? Y sus hijos, que sin saberlo, representaban su sentido de deber, pero también anhelaba mostrarles que se podía ser más que una serie de responsabilidades. La lucha entre su rol como madre y la mujer que anhelaba ser se hacía cada vez más intensa. Como te dije, no hay nada que perder excepto el miedo. Las palabras de Elena la sacudieron de nuevo, empujándola a cuestionar su rol. Si el miedo era lo único que la detenía, ¿no era momento de pelear? Luchaba entre aceptar sus límites o descubrir nuevos horizontes. Recordó su admiración por las abogadas, mujeres que habían navegado carreteras llenas de rivalidades y desafíos, pero que se aferraban a sus sueños con una determinación admirable. En su mente, eso se transformó en una chispa. «Quizá», comenzó Rosa vacilando, pero las palabras se negaban a salir. Ella debía planear, además de arriesgarse. Quería retomar sus estudios, pero los temores la acorralaban. Necesitaba tiempo, enfoque, una estrategia. Se imaginó colocando un pie delante del otro, forzándose a salir de su zona de confort. Imaginarlo era difícil, pero algo en su pecho comenzó a palpitar con una mezcla de energía y miedo. Ese pulso era nuevo, se sintió viva en su inquietud. Inicialmente había querido que Elena la guiara, pero ahora entendía que debía ser ella quien se guiara a sí misma. Cada decisión que había tomado hasta ahora había sido en pro de los demás. Pero, ¿cuándo sería su turno? Elena, quizás debería...
Hablar con mi pareja primero, dijo, su voz temblando al emitir la opción más segura. Elena la miró intensamente, una chispa de arrebato en sus ojos. ¿Y qué piensas que te dirá? ¿Que te quedes aquí, en un trabajo que no te impulsa a ser la mujer que deseas? No lo creo. El repelente de su advertencia le dio fuerza. La duda que la había consumido hasta el momento empezó a desvanecerse. Rosa respiró una vez más. A veces siento que no soy suficiente. Elena sonrió. ¿Y si te digo que ya eres más que suficiente? Estás aquí, frente a mí, pensando en transformar tu vida. Eso es suficiente. Para empezar, escribe tus metas, lo que deseas lograr en el futuro. Pero sobre todo, tienes que comenzar a creer en ti misma primero. Rosa miró a su alrededor. El lugar había cambiado para ella. No se trataba solamente de un café. Era el primer escalón de un futuro distinto. A medida que sacaba su cuaderno de la mochila, una sensación de empoderamiento la invadió. Escribir era tangible, era una apuesta en sí misma. Con un lápiz en mano, comenzó a concentrarse en sus periodos de estudio, las áreas que le interesaban y los pasos que la llevarían hacia una nueva vida. El proceso llenaba sus venas de energía, pero aún había un resquicio de incertidumbre que la detenía. Las palabras de Elena reverberaban en su mente y, justo cuando su mano iba a cesar, el sonido del timbre de su teléfono la sacó del trance. Era una alerta sobre una clase de la universidad que había mirado meses atrás, pero que nunca se atrevió a inscribirse. Rosa sintió que su corazón latía con fuerza, y un pensamiento la invadió. ¿Sería ese el momento de decidirse, de transformar su vida para siempre? La energía de la posibilidad resurgía dentro de ella, y antes incluso de darle un vistazo al contenido del aviso, ya se dio cuenta de que estaba en la cúspide de una elección trascendental. Había llegado la hora de ser la protagonista de su propia vida. Pero, ¿sería suficiente? Rosa sintió que sus manos temblaban al sostener el teléfono, cada pulsación del corazón resonando en su mente como un tambor. Había un camino bifurcado frente a ella: continuar con la vida que había construido, esas horas de oficina y las rutinas que le ofrecían seguridad, o dar un salto hacia lo desconocido. Días y noches dándose vueltas en la cabeza, adivinando las palabras de su esposo, imaginando su reacción. Sintió una punzada en el estómago. Con el cuaderno abierto en la mesa, decidió ignorar las distracciones, enfocándose en el primer paso hacia el cambio. Sabía que debía hablar con su pareja, pero también entendía que no podía posponer su propio crecimiento. Eso sería aplazar la semilla que brotaba en su interior. Una llamada, una conversación, eso era. Mientras estos pensamientos se formulaban en su mente, la tinta del lápiz comenzó a danzar en la hoja, creando un bosquejo de metas. Rosa delineó sus intereses: derecho familiar, derechos humanos, igualdad de género. Cada palabra escrita era una afirmación de que este nuevo rumbo era posible. La energía que acumuló durante la conversación con Elena la inspiró, despertando en ella una fuerza que durante años había sido reprimida. El simple acto de escribir se hallaba en su esencia como una reivindicación de su voz. Sin embargo, esas palabras también se acompañaban de autoexigencias, como si su casual deseo de estudiar se enfrentara a la implacable belleza de la realidad. ¿Y si fracasas?, resonaba en su mente.
¿Y si no eres lo suficientemente buena para lidiar con este mundo de demandas y responsabilidades? Rosa tuvo que cerrar los ojos, desear que el ruido de su crítica interna se desvaneciera. En ese momento, las experiencias ajenas comenzaron a tomar forma en su vida. Recordó las historias de aquellas mujeres luchadoras que había admirado. Ellas se despojaron de la duda y abrazaron sus sueños en medio de adversidades. Rosa tuvo una epifanía. No solo debía ser una espectadora en esa lucha, sino que estaba lista para ser una partícipe activa de su propia historia. El ruido del café se convirtió en un murmullo lejano. Todos los comensales se transformaron en sombras mientras su mente trazaba un plan. En los días siguientes, pensaría en las maneras concretas de retomar sus estudios. Investigaría, buscaría becas, exploraría opciones de horarios que se ajustaran a sus responsabilidades familiares. Cada una de esas decisiones sería una piedra que cimentaría su camino. Cuando dejó el café, el aire fresco la invadió como una manifestación de libertad. La voz del miedo se volvió un eco distante. En el trayecto a casa, Rosa se sintió empoderada, incluso algo alegre. Sin embargo, esa alegría encontraba su base sobre dudas persistentes. Su esposo. Cuando llegara a casa, las palabras de Elena resonarían en su mente. El miedo es la única cosa que tienes que perder. Esa conversación con él no sería fácil. Jugaría un papel fundamental en su viaje. Pero, ¿cómo plantearía sus sueños sin que él lo interpretara como una traición a lo que habían construido juntos? Al llegar, se dio cuenta que no podía desestimar todo lo que significaba ser madre y esposa. No podía simplemente lanzarse al vacío. Necesitaba un enfoque. Con cada paso al regresar a casa, se sentía más clara. Tendría que prepararse para la conversación, hacer una lista de sus objetivos y ser honesta sobre su deseo de cambiar. Pero lo que no sabía era que esa conversación no solo pondría a prueba su matrimonio, sino que también revelaría secretos que jamás había imaginado. Mientras se adentraba en el hogar, la tensión se transformó en una sombra que acechaba en la esquina de su mente, lista para dar un giro inesperado a su historia. Rosa se sintió en la cúspide de una verdad que podría reconfigurar no solo su vida, sino todo lo que había considerado seguro. ¿Era realmente el momento de descubrir lo que había estado oculto por tanto tiempo? Rosa respiró hondo antes de abrir la puerta de su hogar. El aire cargado de aromas familiares la recibió con un calor que combinaba la ternura del hogar y la expectativa de una conversación crucial. Se tomó un momento para observar a su alrededor, como si por un instante la estancia pudiera ofrecerle el coraje que necesitaba. La vida que conocía estaba a punto de tambalearse, y el peso de la incertidumbre se sentía abrumador. Mientras caminaba hacia el salón, su mente comenzaba a organizar los fragmentos de la conversación que debía llevar a cabo. «Esto es lo que quiero», repetía. Sabía que debía ser clara sobre su deseo de retomar los estudios y buscar su lugar en el mundo judicial. La idea de ser parte de algo más grande llenaba su pecho de una energía nueva, pero también la llenaba de temores. Su esposa y la madre que era había estado tan protegida. ¿Cómo podría soltar emociones tan arraigadas? ¿Y si, en su búsqueda de crecimiento, causaba un quiebre irremediable en su matrimonio? Al llegar al salón, su esposo estaba sentado en el sofá,
La luz cálida de la tarde resaltaba sus rasgos serenos. Rosa lo observó por un instante, recordando todos los sacrificios y las alegrías compartidas, y sintió que la gratitud se entrelazaba con el miedo. Al hacer contacto visual, su corazón se aceleró. «Necesitamos hablar», dijo finalmente, y la frase, aunque simple, resonó en el aire como un trueno distante. Su esposo levantó la vista, y en su expresión pudo ver la preocupación. Rosa tomó asiento frente a él, lista para un viaje que cambiaría sus vidas. Mientras articulaba sus pensamientos, describió sus deseos profundamente anhelados: la necesidad de estudiar derecho, de ser una voz para quienes no la tienen. Notó cómo sus dedos se enlazaban, buscando un ancla en medio de la tormenta de emociones que se desataba en su interior. Con cada palabra, veía el reflejo de sus sueños en los ojos de su pareja, pero también comenzó a percibir la sombra de la duda. «¿Por qué ahora? ¿Por qué no antes?», cuestionó él, la sorpresa en su voz acompañada de un leve desasosiego. Rosa sintió que una muralla se levantaba entre ellos. A través de discusiones sobre horarios, responsabilidades y lo que realmente significaba ser un pilar de su familia, ella luchó por encontrar el equilibrio entre su anhelo de libertad y las expectativas que su hogar había tejido con tanto cuidado. Mientras el diálogo continuaba, las palabras se tornaban más intensas y emotivas. Rosa defendía su plan, explicando cómo estaba dispuesta a comprometérselo todo, pero en medio de su fervor, una revelación inesperada se materializó. La angustia de su esposo no provenía solo de la preocupación por sus responsabilidades, sino de las propias inseguridades que nunca había compartido. El aire de la conversación se volvió denso, lleno de verdades que ambos habían evitado. Rosa se dio cuenta de que no solo estaba exponiendo sus sueños, sino que su pareja también estaba revelando sus miedos, sus fracasos, sus ambiciones inconclusas. En cada confesión notaba que la relación que habían construido se encontraba en un precipicio crítico, donde la vulnerabilidad podría ser tanto una ruptura como una oportunidad de revitalización. No podía dejar que estos secretos se convirtieran en muros. Sabiendo que la comunicación era el primer paso hacia cualquier tipo de reconciliación, decidió profundizar. «Quiero que me cuentes de ti», le pidió, y esta vez no era solo un impulso, sino un compromiso real de explorar juntos sus respectivas ambiciones y temores. Esa conversación, que comenzó entre la ilusión y el miedo, se transformó en una danza de honestidad. Rosa sentía que, al abrir el espacio para su esposo, también se abría a sí misma. Lo que ella no sabía era que, en esa lucha por entenderse mutuamente, se estaban adentrando en territorio desconocido, que podría llevar a una revelación personal aún más impactante. La noche caía silenciosa, pero el eco de sus palabras llenaba el ambiente. Mientras la conversación avanzaba, una sombra de desconfianza se hizo presente, tensionando el aire entre ellos. ¿Podrían realmente encontrar un camino que no solo preservara su relación, sino que les permitiese crecer individualmente? Un pequeño giro inesperado había comenzado a gestarse en su historia. Mientras la noche se adentraba, ambos se perdieron en la profundidad de un diálogo crucial. Rosa sintió que cada palabra era una chispa. La pregunta que ardería en su mente era: ¿serían capaces de enfrentar juntos lo que el futuro les deparaba? ¿O cada revelación solo aumentaría la distancia entre ellos, complicando aún más
la corrección de sus trayectorias? Rosa nunca había imaginado que aquella noche se convertiría en el punto de inflexión de su vida. El diálogo, que comenzó tenso y cargado de emociones, ahora se transformaba en un intercambio sincero que ponía en evidencia cada rincón de sus deseos y limitaciones. Con cada confesión se sentía más ligera, como si cada palabra pronunciada disipara nubes de duda que habían oscurecido su mente. Sin embargo, la fragilidad de esa conexión también la aterraba. ¿Y si el cambio que deseaba removería las raíces que habían alimentado su hogar? Al final de la conversación, Rosa se dio cuenta de que había revelado más de lo que esperaba. Sus inseguridades, el miedo al fracaso, su anhelo de ser libre y del derecho que quería estudiar eran tallas en su piel, marcas que la definían. Pero había una chispa en su corazón, el conocimiento de que esa vulnerabilidad, expuesta en una noche oscura, podría ser la base sobre la cual construir algo nuevo. Los días siguientes fueron un torbellino. Cada mañana se despertaba con el eco de la conversación resonando en su mente. Su mente comenzaba a organizar un plan, uno que le permitiera dar el primer paso hacia su anhelo por el derecho y rescatar al mismo tiempo la conexión con su esposo. Programó un tiempo concreto para estudiar, algo que había estado evitando. La autodisciplina que necesitaba era una habilidad que había descuidado. Bastaría con establecer una rutina, un castillo de pautas firmes que la llevaran a construir su sueño. Sin embargo, mientras atravesaba ese proceso de planificación, se dio cuenta de que debía enfrentar sus propios temores. Rosa nunca había sido la mejor alumna en el instituto. Su confianza siempre había oscilado entre la mediocridad y la inseguridad. Ahora, a medida que se acercaba el momento de retomar estudios formales, la duda la invadía. ¿Podría realmente con ello? ¿Acaso su marido podría seguir apoyándola si veía pocos resultados en sus esfuerzos? La búsqueda de respuestas la llevó a inscribirse en un curso de introducción al derecho en línea. El primer desafío, confrontar su propio miedo al fracaso. Mientras se sentaba frente a la computadora, el cursor parpadeaba como un latido nervioso. «Inténtalo», se dijo, casi en un susurro. Con un clic comenzó el curso. Cada módulo era un reto, pero también un salvavidas. Las palabras empezaron a fluir y las ideas tomaron forma en su mente. La primera tarea fue escribir un pequeño ensayo sobre un caso judicial simplificado. El polvo de su duda comenzaba a disiparse. Mientras trabajaba, se sintió más segura. Empezó a compartir sus avances con su esposo, quien, sorprendentemente, se convirtió en su primer apoyo. Comentar sus ideas y ver su interés en aquel mundo desconocido para él la estimulaba. Sin saberlo, ambos estaban trabajando en distintas facetas de lo que podían construir juntos. Sin embargo, la sombra de la desconfianza aún acechaba. Rosa pudo notar momentos en que su esposo parecía distante, perdido en sus propios pensamientos. Las inseguridades que había señalado en su última conversación regresaban como ecos inquietantes. ¿Podría él realmente seguir el ritmo de su crecimiento profesional? ¿O se desvanecería en silencio, incapaz de comunicarse? El curso avanzaba y Rosa se encontró con una visión nueva de sí misma. Por primera vez se atrevió a imaginar no solo su futuro como abogada, sino también como una mujer capaz de construir su propio camino. Un día, en medio de una de sus lecturas,
sintió que algo había cambiado. La presión de la autoprofecía ya no era un yugo, sino un reto que deseaba asumir con valentía. Entonces, una noche, después de una larga jornada de estudio, decidió abrir su corazón nuevamente. Estaba decidida a preguntarle a su esposo qué pensaba de los cambios que se estaban produciendo en ella y en su relación. Al acercarse a él, su corazón palpitaba. Sabía que esa conversación definiría sus próximos pasos. Mientras exhalaba para acabar con la ansiedad que le generaba, un nuevo abismo se abría ante ella. ¿Te gustaría conversar sobre cómo ha cambiado todo entre nosotros?, preguntó. La respuesta de él podría cambiar el rumbo de sus vidas. ¿Revelarían sus palabras la distancia que temía o una oportunidad de unirse más? En aquel momento, el futuro pendía en un hilo, y Rosa se dio cuenta de que no solo se trataba de sus anhelos, sino de construir un camino juntos en el que ambos pudieran crecer. La vida que imaginaba se aproximaba, pero ella tendría que enfrentarse a la incertidumbre que siempre la había limitado. ¿Lograrían mantener el rumbo en este viaje inesperado? La respuesta de su esposo llegó envuelta en un silencio inquietante. Una pausa que parecía alargarse más allá de lo que Rosa se sentía capaz de soportar. Su mente se agolpaba con dudas. ¿Acaso había ido demasiado lejos al abrirse de esa manera? Finalmente, él levantó la mirada, una mezcla de confusión y algo más en sus ojos. «He estado pensando en nuestro futuro», dijo con un tono de voz que era difícil de descifrar. Rosa sintió que un torrente de emociones la invadía. Esperanzas y temores colisionaban en su interior. La conversación que había deseado tanto parecía desencadenar más preguntas que respuestas. A medida que intercambiaban palabras, se dieron cuenta de que la transformación de Rosa no era solo una cuestión personal, sino que había comenzado a influir en el tejido de su relación. Pero a pesar de la disposición de su esposo a escuchar, algo en su postura revelaba que no estaba completamente a bordo con la idea de que su esposa diera este nuevo paso. La distancia emocional era palpable, y eso la inquietaba profundamente. ¿Era egoísmo buscar su realización personal a expensas de su matrimonio? Poco a poco, Rosa se adentró en el significado de su propia metamorfosis. Reflejó sobre el curso y cómo los días de estudio la habían llevado a un lugar inesperado de claridad. Siento que cada vez que entiendo un concepto nuevo, estoy más cerca de quien realmente soy, compartió, intentando conectar sus sentimientos con la realidad que ambos vivían. Él la escuchó, pero sus ojos a veces se desviaban, expresando preocupaciones que no se atrevían a verbalizar. Un retazo de miedo se asomó en su mente. ¿Y si esa nueva Rosa era una versión de sí misma que él no podía aceptar? La angustia de perder su antigua vida y la familiaridad que ofrecía la llenaba de un miedo incontrolable. La conversación dio giros curiosos. Exploraron el futuro, cada uno desde sus propios ángulos. Mientras Rosa detallaba sus aspiraciones e ilusiones, su esposo parecía navegar entre la duda y la resignación. Terminada la conversación, Rosa sintió que habían construido un puente, pero también la abrumaba la sensación de que alguien más en este acuerdo había quedado incompleto. A partir de aquella noche, Rosa se embarcó en una nueva etapa: escribir un diario. Deseaba plasmar sus pensamientos, sus logros y también sus incertidumbres. Cada día
Las palabras fluyeron como un manantial que necesitaba desbordar. Era un descubrimiento sobre su capacidad de autoexpresión, algo que siempre había estado reprimido. Cada página creada era un ladrillo en el camino hacia su nuevo yo, un testimonio de su crecimiento. El curso avanzaba, y con cada módulo, su confianza se afianzaba. Comenzó a destacar en los foros del curso, participando activamente y compartiendo sus ideas con otros estudiantes. La incertidumbre sobre el apoyo de su esposo se renovó cuando comenzó a ganar elogios. Sus pensamientos se volvían cada vez más audaces, chocando con el eco de las inseguridades que siempre había llevado consigo. Sin embargo, una parte de ella seguía preocupada por el espejo de su hogar. ¿Estaría su crecimiento alejándola de él o cimentando su relación? Esa pregunta pendía sobre ella como un hacha afilada, dispuesta a cortarle las alas si no tenía cuidado. La tensión escalaba, y mientras Rosa intentaba mantener la balanza equilibrada, se dio cuenta de que era hora de hacer algo más específico. Una noche, con el diario sobre sus piernas, decidió que era momento de proponerle a su esposo una actividad conjunta. «¿Qué tal si hacemos una noche de estudio juntos?», le sugirió, intentando que se sintiera parte de su viaje. Pero la respuesta de él sería el factor decisivo que definiría su rumbo. La pregunta seguía resonando en su mente. ¿Podrían realmente encontrar un espacio donde ambos crecieran en la misma dirección? Mientras sus corazones palpitaban al unísono, el futuro se dibujaba entre sombras y luces, en un lienzo por descubrir. ¿Aceptaría él su invitación? ¿O este sería el momento que los llevaría a un punto de no retorno? Rosa no pudo dormir esa noche. La propuesta que había hecho a su esposo seguía resonando en su mente como un mantra repetido en la penumbra. La incertidumbre que había creído que se disiparía al abrir esa puerta en su relación ahora parecía más imponente. Con el primer rayo de luz, se levantó de la cama y, aún con la mente agitada, se sentó a escribir en su diario. Las palabras brotaron con una urgencia desconocida, cada línea marcando una etapa de su crecimiento. Reflexionó sobre cómo el simple acto de escribir había sido un canal para entender sus emociones y deseos. La vida es un constante aprendizaje, se dejó llevar, y aunque el camino esté lleno de oscuridad por momentos, encontrar luz en ello es mi desafío. Mientras lo hacía, el eco de su reciente conversación la impulsaba a distanciarse de la inseguridad. Nada era más valioso que escuchar su propia voz. Fue en ese instante de autoexploración que decidió que necesitaría más que un mero gesto simbólico para acercarse a su esposo. Una idea brillante iluminó su mente. ¿Y si organizaba una pequeña cena temática en casa? Un espacio donde ambos pudieran explorar no solo la comida, sino sus pensamientos y sentimientos. La cocina, un lugar donde tantas memorias se habían creado, también podría ser el escenario para que ambos compartieran un nuevo capítulo. El día avanzó y, a medida que los preparativos tomaban forma, su corazón latía con más fuerza. Se detuvo a pensar en las recetas que podía elegir, en la decoración que evocara un ambiente propicio para la conversación. Era un paso más hacia la amalgama de sus vidas, pero también una manera de demostrarle a su esposo que su deseo de crecimiento no era un ataque, sino una invitación. El aroma de la comida llenaba la casa a medida que la tarde se transformaba en noche. Cuando él llegó, Rosa se sintió invadida por un remolino de emociones.
¿Qué te parece una noche de sabores del mundo? Preguntó con una sonrisa nerviosa. El brillo en sus ojos era un balance entre curiosidad y una bienvenida contención. La cena se convirtió en una danza de platillos y conversación, y Rosa prestaba atención a cada reacción sutil de su esposo. La meta era abrir un espacio donde ambos pudieran destapar sus pensamientos sin ataduras. Mientras degustaban un plato que habían creado juntos, Rosa decidió dar un paso más. Quiero que me cuentes de tus propios sueños y pasiones, esas cosas que quizás no me has compartido. La respuesta de él fue corta, pero no evasiva. No estoy seguro. Todo esto, tu crecimiento, ¿te asusta? Lo interrumpió Rosa, arriesgando otra vez la apertura. El ambiente se volvió tenso. Había tocado una fibra sensible. La noche, que había imaginado como un puente, comenzó a desdibujarse con las nubes que, de pronto, se formaban en el horizonte de su relación. Al analizar sus reacciones, Rosa se sintió atrapada. ¿Estaba siendo egoísta por arrastrarlo hacia su propio viaje? La autocrítica comenzaba a surgir con ferocidad. La inseguridad la acosaba. Durante la conversación, sintió que los elogios recibidos en su curso solo profundizaban la brecha entre ambos. ¿Qué valía su destacado desempeño en el mundo virtual si no podía triunfar en su propia casa? El silencio se hizo espeso mientras sus pensamientos colisionaban. Se dio cuenta de que esa cena era más que un intento de reconexión. Simbolizaba la batalla entre la nueva Rosa que emergía con fuerza y la que había sido en su rol tradicional. «No quiero perderte», finalmente exclamó él, rompiendo la barrera del silencio. La confesión dejó en el aire un aroma a esperanza, pero también a temor. Rosa sintió un vuelco en su corazón. ¿Podrían encontrar un camino que los uniera? ¿O estaban destinados a máquinas desajustadas en una danza de opuestos? Esa cuestión retumbaba en su mente, mientras una nueva perspectiva adquiría fuerza. A la mañana siguiente, decidida a sanar esas grietas, se sentó frente al ordenador y presionó enviar. Una invitación para dar una charla en la universidad donde estudiaba, un nuevo desafío. Necesito expandir mis horizontes para crecer, pensó, esperanzada, pero en el fondo una duda persistente la asaltaba. ¿Podría seguir adelante sin perder a su esposo en el camino? La respuesta a esa inquietud se acercaba, pero aún era incierta. Así, Rosa se preparó para el siguiente paso, con un nuevo reto en mente que podría ser la clave para su evolución personal. Sin embargo, el eco de la incertidumbre seguía, haciéndola cuestionar su propio viaje cada vez más. ¿Sería capaz de seguir creciendo y, al mismo tiempo, preservar su relación? Mientras se adentraba en su nuevo capítulo, sabía que el momento de la verdad se acercaba, y no podía evitar preguntarse si su camino la llevaría a un destino inesperado. Rosa se despertó con una mezcla de ansiedad y emoción. El día de su charla había llegado. Aunque todo parecía estar alineado para que diera un paso adelante en su carrera, el peso de la conversación con su esposo aún la oprimía. La incertidumbre que había sentido la noche anterior no daba tregua. Mientras se preparaba, se miró en el espejo, buscando en sus ojos la resolución que necesitaba. El acto de hablar ante un grupo siempre había sido un reto para ella, pero esta vez lo sentía como una necesidad vital. Las palabras que fluirían de su boca no solo resonarían en la sala de conferencias, sino que también
marcarían un hito en su propia historia de evolución. Había pasado mucho tiempo sumergida en las sombras de expectativas ajenas, y ahora deseaba emerger, mostrar su crecimiento y la confianza que había cultivado a través de su escritura y su búsqueda de identidad. Mientras se vestía, revisó mentalmente su presentación. Había planeado hablar sobre la importancia de escuchar la propia voz, de buscar la autenticidad en un mundo lleno de máscaras. Esa idea era el principio de su transformación personal, un viaje que necesitaba compartir no solo para inspirar a otros, sino también para reafirmar su propia decisión de crecer. Al llegar a la universidad, los nervios empezaron a fluir en su interior. El lobby estaba lleno de estudiantes y profesores conviviendo y riendo, pero todo parecía tan lejano. Rosa se tomó un momento para respirar profundamente, sintiendo el aire en sus pulmones como un recordatorio de su propósito. No soy solo Rosa la esposa, soy Rosa la profesional, murmuró para sí misma, tratando de silenciar las voces que la hacían dudar. Las luces del auditorio brillaban intensamente cuando hizo su entrada. Miradas curiosas la aguardaban, y al tomar el micrófono, sintió una oleada de adrenalina recorrer su cuerpo. Su voz resonó con confianza al inicio de su charla, y pronto el tema de la autenticidad se desató con fuerza. Con cada palabra que pronunciaba, los comentarios de su esposo sobre su crecimiento se desvanecían, reemplazados por una convicción interna. «Este es mi momento», comprendió, mientras las historias de su vida, sus luchas y sus triunfos se entrelazaban en un tapiz vibrante que hipnotizaba a la audiencia. En medio de la presentación, un joven del público levantó la mano, y a través de su pregunta comenzó a desvelar una vulnerabilidad común. ¿Cómo lidiaste con el miedo a ser tú misma en un mundo que espera algo diferente? La pregunta resonó profundamente en Rosa. Era un dilema que había enfrentado constantemente y hoy, en este espacio, podía compartir no solo su experiencia de fracaso, sino cómo había comenzado a forjar su propia narrativa. Sin pensarlo dos veces, respondió con sinceridad. El miedo nunca desaparece completamente, pero aprender a aceptar esa emoción como parte del proceso me ha permitido abrirme. La charla culminó con aplausos resonantes y sonrisas, y aunque estaba satisfecha por su actuación, la emoción de haber compartido su verdad se combinó con el eco de la inquietud por su relación. Podía sentir que había dado un gran paso, pero su mente aún regresaba a la mesa en casa, a la conversación no concluida con su esposo. La charla fue un punto de inflexión, pero la noche anterior había dejado una marca que necesitaba atravesar para lograr una verdadera transformación. Dos mundos, dos Rosa, aún luchaban por integrarse. La duda sobre si realmente podría compaginar su vida personal con su crecimiento profesional no se desvanecía. A medida que se alejaba del auditorio, sintió el impulso de reanudar la conversación con su esposo. «Debo confrontar ese miedo también», pensó, reconociendo que el crecimiento personal conlleva afrontar todos los frentes de su vida. Al salir, se topó con un mensaje inesperado en su teléfono. Era de su esposo, un simple «Hablemos esta noche». Su corazón se aceleró. Esa conversación que había evadido podría ser el momento decisivo que ambos necesitaban. Mientras la intriga crecía, se preguntó, ¿estarían preparados para enfrentar juntos sus miedos y crear un nuevo camino? La noche
estaba aún por desenredarse, y con cada paso que daba hacia casa, se preguntaba si una verdad revelada se convertiría en el imán que atrajera a la parte de su vida que había estado luchando por integrar. El trayecto de vuelta a casa se volvió un viaje introspectivo. Rosa caminaba con el eco de sus palabras aún resonando en su mente. La adrenalina de la charla le otorgó una chispa de energía, pero también una marejada de preguntas que no la dejaban en paz. ¿Qué significaría realmente su crecimiento personal para la relación con su esposo? ¿Podría ser la voz que había descubierto tan liberadoramente ante extraños, igual de poderosa frente a la persona que más amaba? Al abrir la puerta de su hogar, un profundo sentido de familiaridad la envolvió, pero también el peso de la anticipación. Las luces estaban apagadas, creando un ambiente acogedor, pero apagado. Se sentó en la mesa del comedor, un espacio que siempre había sido testigo de sus discusiones y momentos de unión. Un lugar que ahora se sentía como la frontera entre dos mundos. Esperando a su esposo, Rosa permitió que sus pensamientos se desbordaran. Recordó sus días de inseguridad, las dudas que la habían mantenido estancada durante tanto tiempo, mientras él, la figura constante a su lado, celebraba cada pequeño triunfo. Pero esas celebraciones a menudo parecían eclipsadas por las sombras del sacrificio personal de Rosa. La urgencia de hablar con él la abrumó y se dio cuenta de que el crecimiento no solo implicaba expresarse, también significaba escuchar y ser escuchada en igualdad. Finalmente, la puerta se abrió y su esposo entró, su rostro dibujando una ligera sonrisa al verla. «Te vi hoy en la charla. Estuviste increíble», comentó, pero Rosa no pudo evitar notar la mención suave, como si temiera profundizar en el tema. Ella se levantó, fue hacia él y, sin preámbulos, con el corazón en la mano, comenzó a compartir su experiencia. Habló de sus luchas, de cómo había sentido el poder de su propia voz, y lo más importante, de su cada vez más evidente necesidad de abrirse sobre sus propias vulnerabilidades. Mientras se sumergía en su relato, ella notó un cambio sutil en la expresión de su esposo. Lo que comenzó como sorpresa se transformó en interés y finalmente en una conversación profunda. Pero no fue sin tensiones. Él planteó sus temores, los que Rosa había tratado de esconder. ¿Y si eso significa que ya no soy suficiente para ti? La pregunta la golpeó dolorosamente, como un recordatorio de que su búsqueda de autenticidad podría amenazar la estabilidad de su hogar. La discusión se intensificó. Rosa descubrió un nuevo rincón de ella misma, uno que deseaba integrarse con su papel como esposa. No era solo acerca de su crecimiento, sino de cómo éste impactaba a la relación. Con cada palabra intercambiada, ambos estaban desnudando sus miedos y el diálogo se volvió una danza de pensamientos crudos. Era posible que, al crecer individualmente, también podrían crecer juntos. De repente, un instante de claridad emergió en la conversación. «Necesitamos encontrar un equilibrio», dijo Rosa, dándose cuenta de que no estaba sola en su viaje. «Esto no significa que te deje atrás. Estoy tratando de ser mejor, no solo para mí, sino para nosotros». Con cada frase se destapaban capas de entendimiento y compromisos mutuos. Al final de la noche, la tensión aún persistía, pero la conexión entre ellos se había fortalecido. Rosa sintió que había hallado un medio de trascender no solo su voz,
sino su relación, un esfuerzo conjunto en una nueva dirección. Sin embargo, ese nuevo entendimiento estaba aún por ser probado cuando una llamada inesperada interrumpió la calma que recién comenzaba a establecerse. El teléfono vibró en la mesa con una notificación intrigante. Era de un antiguo colega de Rosa, quien la invitaba a participar en un proyecto que podría redefinir su carrera. Era lo que siempre había soñado, pero sabía que conllevaría más decisiones difíciles. La mirada significativa de su esposo la hizo vacilar. ¿Era este el momento para lanzarse de nuevo al agua? ¿Estaban listos para enfrentar otro desafío juntos? Mientras la conversación continuaba girando, el futuro se alzaba ante ella como un mar abierto lleno de posibilidades y peligros. La decisión se planteaba, y con ella, un nuevo reto que podría llevar su crecimiento a un nivel aún mayor. ¿Podrían reconciliar sus ambiciones personales con el tejido de su vida en pareja? Rosa sabía que un nuevo camino se avecinaba, uno que desafiaría todos sus límites. Rosa se sumergió en la vorágine de pensamientos mientras contemplaba la invitación. Esa llamada había abierto una puerta que podría dar forma a su futuro de maneras que nunca imaginó. Se sintió reconfortada por haber sido escuchada, por haber compartido sus sueños con su esposo y por haberle permitido ver la nueva imagen que estaba surgiendo en su interior. Sin embargo, el desafío era no caer en la trampa del egoísmo, en la búsqueda de su realización personal. «Es un proyecto ambicioso», dijo Rosa, manteniendo contacto visual con su esposo. «Puedo sentir que me llamará a más, pero también representa un gran compromiso de tiempo y energía». La incertidumbre impregnaba el aire entre ellos mientras él reflexionaba en silencio. «¿Te apasiona?», preguntó él, rompiendo la tensión. En los ojos de su esposo había algo más, no solo interés, sino el deseo de compartir la carga y la alegría de sus sueños. Rosa respiró hondo, desnudando finalmente su corazón. «Siempre he querido hacer algo significativo con mis habilidades. Este proyecto podría ser mi oportunidad de impactar a otros, de demostrarme lo que soy capaz de lograr». La sinceridad de sus palabras resonó de tal modo que sentía que se desdibujaban las fronteras entre su viejo yo y el nuevo. «Pero tienes miedo», concluyó su esposo. «¿Al igual que yo?». Rosa asintió, entendiendo que su crecimiento no solo abría ventanas a su vida, sino que la implicaba a ella y a su pareja en un diálogo constante sobre sus deseos y temores. Se sentaron juntos en el sofá, cada uno contemplando sus expectativas mutuas. «Creo que este proyecto puede ser magnífico para ti, pero necesito saber cómo encajaría en nuestra vida familiar», dijo él, su voz envolviendo el espacio como una manta. Rosa se sintió alzada con el compromiso. «Podríamos establecer un plan, compartir tareas, horarios. Vamos a hacerlo juntos. Quiero que estés a mi lado en esto». La resolución de Rosa le dio un nuevo sentido a su voz. No solo desafió su propia identidad, sino que buscaba entrelazarla con el amor que compartían. Cada conversación fortalecía la imagen de un nuevo hogar que se centraba en la comunicación y el crecimiento mutuo. Los desafíos estaban lejos de desaparecer, pero Rosa comenzó a comprender que sus logros individuales no debían ser un obstáculo, sino una oportunidad para crecer juntos. El crecimiento personal que una vez vio como un posible vínculo de separación se transformó en un puente hacia un futuro compartido.
Poco a poco, fue avanzando en el proyecto, dedicando horas a la investigación y la elaboración de propuestas. El tiempo que compartían se convirtió en una mezcla de trabajo y amor, dándole sabor a la rutina diaria. Cada vez que recogía a los niños del colegio, traía consigo la historia de su día, no solo como una madre, sino como una mujer empoderada emprendiendo su propio camino. Y su esposo, cada vez más involucrado, se unía a ella, propiciando su crecimiento a la par. Rosa se dio cuenta de que el verdadero logro no estaba únicamente en el éxito del proyecto, sino en la evolución de las relaciones que cultivó a lo largo del camino. La conversación con su esposo se convirtió en el núcleo de su vida, donde ambos se sentían libres de expresar sus inseguridades y aspiraciones sin miedo al juicio. Cuando por fin el proyecto se presentó, Rosa sintió que no solo había alcanzado una meta profesional, sino que había conquistado un desafío personal. La validación llegó a través de elogios, aplausos y, lo más importante, el reconocimiento de su esposo, quien la miraba con los ojos llenos de admiración y orgullo. Has llegado muy lejos, Rosa, no solo por el proyecto, sino por la forma en que literalmente te has reinventado, dijo él. En ese momento, ella entendió que había logrado un balance que había parecido una quimera, un delicado equilibrio entre su vida familiar y sus sueños. Rosa se sintió más que satisfecha. Se dio cuenta de que había creado un sinfín de oportunidades a partir de su transformación. La confianza sólida que había comenzado a cultivar en sí misma se reflejaba no solo en su vida personal, sino en cada interacción con su familia. Había demostrado que su voz importaba, que su deseo de crecer no era un capricho, sino una esencia vital que enriquecía todo lo que la rodeaba. Con el paso del tiempo, Rosa se convirtió en una fuente de inspiración no solo para su familia, sino para todos aquellos que conocían su historia. La experiencia la había llevado a un nivel de autoestima que nunca imaginó, y una realización personal que la acompañaría para siempre. La realización de que cada paso hacia el crecimiento tenía su significado, que cada conversación a la mesa se tornaba en un substrato de amor y apoyo incondicional. No era solo una abogada en ciernes. Era una mujer completa que había despojado las cadenas de la duda y abrazado su potencial. Se sentía lista para descubrir nuevos horizontes, y al mirar hacia el futuro no podía evitar una sonrisa. Había cruzado el umbral de lo que creía posible, y ahora sabía que merecía el viaje, una travesía de transformación que había empezado con una charla en un café. La historia de Rosa había llegado a su fin con su éxito en el proyecto y su crecimiento personal y profesional. Pero el verdadero viaje apenas comenzaba, y con cada nuevo día que nace, se preguntará, ¿hasta dónde estoy dispuesta a llegar? Aquella es su nueva vida, y ahora la abrazaba con los brazos abiertos. Ahora es tu turno. No esperen ni un segundo más. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo en la comunidad. Conviértanse en parte de esta travesía hacia la superación personal.